español Alonso de Ercilla y Zúñiga dijo: por señales o razones siempre se suelen descubrir las intenciones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, lo único que quiero es que él pague por su traición. Yo he sido una víctima y lo único que quiero es que se me escuche. Después de hoy estaré más tranquila. Julia, explícame tu demanda en contra de Sebastián y dime lo que exiges para que se resuelva. Sí, doctora. Vengo a demandar de Sebastián $50,000 por concepto de gastos de una boda cancelada. Él era mi prometido y en 15 días nos íbamos a casar. Pero él me falló. Quiero que me pague los daños psicológicos que me causó. Ok, entonces son $50,000 por los gastos de la boda que se canceló. Y eso también incluye los daños psicológicos. Así es. Ok, gastos y daños psicológicos. Ahora explícame las circunstancias Sí, doctor. de la traición, de la vida de ustedes y todo eso. Okay. Hace 3 años yo conocí a Sebastián. Trabajábamos juntos en una empresa de promociones en Nueva York. Ok. Empezamos a tener una relación, empezó la relación de noviazgo. Él a los 3 meses insistentemente me pedía que nos casáramos. Yo le dije que no era el momento, que teníamos que conocernos más. Sobre todo porque yo tengo el carácter fuerte y él es una persona muy paciente, muy tranquilo. Pasó el tiempo, a los 2 años, él seguía insistiéndome que nos casáramos. Yo pensé, la verdad es un hombre muy bueno, que me ama y que me acepta con todos mis defectos como mujer. Yo decidí aceptar la oferta de matrimonio. Entonces empezamos con los preparativos. Él tomó unos días de su trabajo. Yo tuve que costear la boda. Mis padres viven en México. Él hizo un viaje a México. Fue por mi padre y por mi madre, unas personas muy humildes. Y mi hermana Anita, que quiero mucho, es una niña muy sencilla, muy linda. Él fue a México para hacer los trámites de pasaporte y de visa. A su regreso, con mi padre y con mi madre y mi hermana, yo lo noté a él muy distinto, muy cambiado. Yo no sabía, no me explicaba lo que había pasado. Yo dije, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tienes? Nada había cambiado, la situación cállate, seguía por favor, siendo la cállate. misma. Sí. Doctora, entonces yo no sé qué era lo que había pasado. Él había cambiado tanto. Él, inclusive, él ya no me hablaba, no me abrazaba, no me protegía como antes. De hecho, no teníamos intimidad. Yo, una ocasión, estábamos en la noche durmiendo y yo le escuché que sollozaba. Yo le dije, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? Y él me dijo, no pasa nada, es una pesadilla. Entonces, pasaron las cosas, pasaron los días. Un día yo me fui a mi oficina y no sé, tenía un presentimiento, doctora, que yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento tan extraña? ¿Por qué no lo siento a él como antes? Yo regresé a mi casa, me salí, llegué a la oficina y no sé, sentía algo que me decía, regresa. Entonces yo regresé y al entrar a mi casa, en la recámara, yo lo encontré a él, a Sebastián, con mi hermana, mi única hermana de 19 años, en la cama teniendo relaciones. Perdón, ya te lo pedí una y No mil hay veces. justificación, tu conducta no tiene justificación. Escúchame, por favor. Doctora, yo lo único que quiero es que él pague lo que hizo, que él me pague mis 50,000. Quiero que salga de mi vida, no quiero saber nada de él ya, doctora. Nada. ¿Y tu hermana? Mi hermana toda la vida va a ser mi hermana y yo no puedo sacarla así. Ok. Sebastián, ¿cómo respondes? Doctora, antes que se me juzgue, quiero que se sepa la verdad. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que cambió? Realmente, Julia tiene razón. Todo lo que dijo es cierto. Pero hay algo detrás. Hay un pacto. Yo había hecho un acuerdo con mi cuñada, con Ana, de la situación. Cuando voy a la Ciudad de México, en el primer día, conocí a mis suegros. Teníamos 3 años de noviazgo, pero yo nunca había ido a la Ciudad de México, no los conocía. Y en esa ocasión, pues bueno, yo los iba a conocer, yo los iba a llevar, dado que mi carga de trabajo era menor que la de ella. Entonces, pues el acuerdo era que yo iba a ir y hacer los trámites necesarios para que... Escúchame, por favor, es la única oportunidad que tengo. Tenemos un mes sin hablar. No me interesa, no quiero saber nada más de ti. Ok, cuenta. Y acudimos el primer día sin ninguna novedad. Fuimos a sacar los pasaportes, hicimos los trámites necesarios para las visas, fuimos a comer, fuimos a un restaurante mexicano típico que mis suegros dijeron que era muy bueno. Fuimos a comprar la ropa para la ceremonia y mi cuñada, mi futura cuñada, Ana, iba a ser su dama de honor. Fuimos a una tienda para comprarle un vestido, porque realmente yo sé cuán importante es su familia para ella. Ok. Y fuimos a la tienda, compramos el vestido, pero el sastre nos dijo que tenía que hacerle algunas modificaciones y no iba a estar ese día, por lo que tuvimos que acudir al siguiente día por el dichoso vestido. Ok. Salimos de casa de mis suegros con dirección al centro comercial donde habíamos comprado el vestido y rumbo al centro comercial, en un semáforo, dos tipos nos atrapan en el semáforo. Mi cuñada tenía el vidrio abajo, la encañonan, la persona que está atrás abre la puerta, abre la otra puerta, se sube el otro atacante, nos ponen las pistolas en las costillas y me empieza a dar información que solamente sabríamos nosotros, como cuál era el motivo de mi viaje a la Ciudad de México, quiénes eran mis suegros, quién era la mujer que está a mi lado, cuánto tiempo teníamos de novios, toda la situación acerca del trabajo. ¿Pero quién eran extraños o eran personas No los conocíamos, eran 2 personas común y corrientes que se nos acercaron, nos encañonaron, abordaron el vehículo y solamente me dijeron que condujera. Han sido los 10 minutos más largos de mi vida. Ok, espérate ahí. Hacemos un corto receso. A la vuelta, continúas el horripilante relato que nos estás diciendo. Regresamos enseguida.